qué bendición estar nuevamente con cada uno de ustedes y me alegra poder compartir un mensaje que sé que el Señor nos va a hablar y nos va a ministrar. Debemos saber que Dios tiene planes para con usted, que Dios ha pensado en usted para hacer grandes cosas. Quiero decirle que lo que Dios piensa para su vida es cosa buena. Pero a veces pregunto, ¿por qué a veces las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, por qué en algunos no se realiza? ¿Será porque no he entendido que yo debo sincronizarme al reino de Dios? ¿Debo sincronizarme con el Espíritu Santo y poder hablar un mismo lenguaje? Debemos entender muy bien que hemos sido creados, que usted y yo hemos sido creados a la imagen de Dios. Y no hablo solamente del aspecto físico de Dios, sino de su autoridad y de su esencia. Recordemos que Jesús nos devolvió esa autoridad que se había perdido allá en el Edén con Adán y con Eva. Y Jesús tomó esa autoridad de nuevo, tomó ese derecho, ese poder que un día nos habían quitado y nos lo devolvió. La palabra dice que habiendo reunido a sus discípulos, Jesús les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar a los enfermos. También ahí en el libro de Lucas dice la palabra que os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. Y me gusta cómo termina ese versículo porque dice, y nada os hará daño. Cuando yo entiendo que el Señor me ha dado autoridad y poder y que nada me va a hacer daño mientras yo esté conectado bajo la cobertura de Dios, bajo las alas del Señor, eso me hace ver de que yo puedo andar seguro y confiado que el Señor andará siempre conmigo. Cuando entendemos que este poder y esta autoridad que ya está en cada uno de nosotros, de los que amamos y servimos a Dios, podemos vivir una vida plena en victoria, una vida de cielos abiertos. En otras palabras, podemos traer el reino de los cielos a la tierra. Por eso Jesús cuando vino a la tierra, el mensaje de Jesús, el primer mensaje de Jesús fue: el reino de los cielos se ha acercado. Debemos hablar el lenguaje del reino de Dios, el lenguaje de Dios. Este es el motivo por el cual muchos no ven milagros, no experimentan milagros, porque no están hablando el lenguaje adecuado, porque de su boca no están saliendo palabras de poder, palabras de autoridad. Dice la palabra de que de todo lo que usted siembre, eso va a recoger. De lo que estamos sembrando hoy, vamos a recoger mañana. De lo que sembramos, de cada palabra que sale de su boca, usted va a recoger el fruto de ellas. De lo que usted diga hoy, mañana va a experimentar una buena cosecha o una mala cosecha. En Marcos capítulo 11, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Pero ahora vamos a mirar en la versión Dios habla hoy. Ese mismo versículo dice:
Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Todo lo que ustedes pidan en oración, todo lo que nosotros pidamos en oración. ¿Y qué es orar? Orar es hablar con Dios. En otras palabras, todo lo que nosotros hablemos, todo lo que nosotros digamos va a tener un efecto, ya sea para bien o ya sea para mal. Pero el Señor nos dice que si nosotros utilizamos el lenguaje adecuado, vamos a experimentar milagros de Dios. Muchos están recogiendo hoy de todas las palabras de muerte que llegaron a decir ayer, o que llegaron a decir hace un mes, o que llegaron a decir hace un año. Muchos han venido hablando palabras de fracaso, palabras de escasez, y hoy están recibiendo o están cosechando problemas, puertas cerradas, enfermedades. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos. Debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras. No podemos pensar que alguien va a tener éxito cuando se la ha pasado solo diciendo palabras de derrota. Porque las palabras que salen de nuestra boca, vuelvo y le digo, tienen poder. Pedro entendió, el apóstol Pedro entendió que era necesario moverse sobre las palabras que Dios les daba, que Jesucristo les daba. Por eso Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. Y de ahí saqué el mensaje de hoy, de ahí saqué el tema del mensaje, mas en tu palabra. Mateo capítulo 5, versículo 5. Vemos a Pedro como él toda la noche salen a pescar con algunos de los discípulos. Y toda la noche experimentaron que no habían cogido ni un pez. Dice el versículo de esta manera. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. En la versión internacional dice, mas hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré la red. Imagino que Pedro, en toda esa faena de pesca, en toda esa noche, imagino que lanzó la red por la izquierda, lanzó la red por la derecha y ni un pez sacó. Las redes salían vacías y no era una sola vez, sino dos, tres, muchas veces. Tanto que al llegar al término de su jornada, ya se regresaban sin haber capturado ningún pez. Y me imagino las veces cuando Pedro sacaba esas redes, las palabras que pudieron salir de su boca, las palabras de derrota, las palabras de murmuración, la frustración que él decía y los que estaban de pronto con él. Imagino que Pedro en toda la noche, en todas las veces que veía que no sacaba nada, sus palabras eran duras hasta contra Dios. Cuando alguien habla de esta manera, cuando alguien empieza a maldecir, créame que esas palabras llegan a afectar no solamente su vida, sino su familia, su trabajo o aún su negocio. Pero cuando alguien, a pesar de que no puede haber nada, empieza a bendecir, créame algo, que Dios empieza a hacer un milagro, porque estamos declarando palabras de bendición. Maldecir es hablar mal.
Por eso cada vez que una persona habla mal o dice algo que está fuera de lo normal de Dios, está maldiciendo su vida, está maldiciendo hasta su familia. Pero si alguien empieza a hablar bien, está bendiciendo su vida y su familia. Por eso usted tiene que bendecir, tiene que hablar bien, tiene que usar el lenguaje de Dios. En Marcos 11:23 dice: les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar, me gusta esa frase, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Tenemos en nuestra boca, en nuestras palabras, la bendición de traer a nosotros los milagros de Dios. Por eso el evangelista decía que si alguno, y cuando dice si alguno, habla de cualquiera, de que usted, yo, el, el que está al lado, puede hacer de que con sus palabras los milagros sucedan. Pero debemos creer en cada una de las palabras del Señor. No debe haber duda, aun cuando usted esté hablando las palabras, no debe haber duda cuando usted hable. No permitas que la duda entre en su corazón y dañe las palabras de victoria, las palabras de vida. Mateo 28:18 dice: Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dios le dio autoridad a Jesús. Y esa autoridad ahora Jesús la pone en cada uno de nosotros. Por eso debemos tener cuidado cuando hablamos, porque las palabras tienen poder. Yo escuchaba a mis padres decir a veces, pero es que las palabras se las lleva el viento. Y yo les quiero decir hoy, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras van a ser el efecto por el cual salgan de su boca. Si usted habla palabras de vida, esas palabras van a darle fruto de vida, pero si sale de nosotros palabras de muerte, lo único que vamos a recoger es fracaso, escasez, muerte, enfermedad. Pedro decía: nada hemos pescado en toda la noche. Eso es lo que decía Pedro, porque eso es lo que estaba viendo Pedro. Y como lo estaba viendo y lo repetía, lo seguía viendo. Pero Pedro entendió que él tenía que cambiar su forma de hablar, que debía cambiar su lenguaje por el lenguaje de Jesús, por las palabras que Jesús le estaba dando. Por eso Pedro dijo: más en tu palabra echaré la red. Y todos sabemos lo que pasó después. Todos sabemos que después de decir Pedro estas palabras, las redes se llenaron de peces. En Lucas 5, versículos 6 y 7 dice: y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando ocurrió el milagro de que los peces llenaron las redes, cuando Pedro entendió que las palabras que estaba utilizando no eran no eran tan, se me escapa ahora la palabra que tenía, no eran las adecuadas, no eran las adecuadas para él ver frutos de su trabajo. Pedro entendió que necesitaba cambiar
su manera de pensar, su manera de hablar. Cuando cambiamos nuestra manera de hablar, experimentaremos milagros sorprendentes. Pedro cambia las palabras de derrota, de escasez y de fracaso. Muchas veces venimos ante el Señor con palabras que Dios no identifica, con oraciones equivocadas. Por eso el Señor dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Las cosas cambiarán cuando cambien su forma de hablar. Las cosas van a cambiar cuando usted empiece a cambiar su lenguaje. Ahora vamos a ver a un Pedro moviéndose en lo sobrenatural de Jesús. Por eso cuando Pedro ve al cojo que le pedía que le diera algo, Pedro ya no es el mismo de la noche en la barca. Ahora es un Pedro moviéndose en lo sobrenatural. Y dice en Hechos 3, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y las escrituras dicen que ese cojo, tomando la mano de Pedro, se levantó y empezó a dar saltos, a dar brincos y empezó a caminar. Entendamos que en el reino de los cielos no hay escasez, que en el reino de los cielos no hay enfermedad, ni nada por el estilo. Hay una canción de Juan Luis Guerra que dice que en el reino, que en el cielo no hay hospital. Y es verdad. Por eso esas palabras son ilegales para Dios. En el cielo no hay muerte, no hay escasez, no hay enfermedad, no hay divorcio. Por eso debemos traer el reino de los cielos a la tierra. Empiece a traer con tus palabras el reino de Dios en medio de tu casa. Cambie ese vocabulario de escasez, de derrota. Entendamos que en el reino de Dios no existe nada de eso. Esas son las mentiras que Satanás pone en las mentes de muchas personas para que confiesen con su boca y les dé autoridad a los demonios en trabajar en tu contra. Aunque en Pedro era tanta la autoridad, después de que experimentó que más en tu palabra, Pedro dijo, esto lo tomo para mí y este va a ser mi estilo de vida. Y usted ve que la vida de Pedro fue tan llena del poder del Espíritu Santo que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dice que eran tantas personas que venían, tantos enfermos, traían los enfermos y los colocaban en las calles y los ponían en las camas y ponían por donde Pedro iba a pasar para que Pedro, al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y cuando la sombra de Pedro pasaba, todos eran sanados. Pero era por Pedro, no, era por la palabra del Señor que estaba en Pedro. Pedro había hecho propia las palabras del Señor. Tome las palabras del Señor y hágalas propias. Conviértalas para usted como palabras propias. Esto es lo que Dios espera que hagamos. Que usted y yo nos movamos en la palabra de Dios. Que le digamos a la escasez, si hay escasez, y a la enfermedad, que se vaya. Que declaremos a nuestra vida, a nuestra familia y a todo lo que tenga que ver con nosotros, que Dios hará prosperar la obra de nuestras manos.
Debemos vivir una vida en comunión con el Señor para que cada palabra de Dios sea vida en nosotros. Dijo el Señor, dile al justo que le va a ir bien. Y yo declaro en esta hora que si usted aplica el lenguaje del Señor, te va a ir bien. Por eso Jesús le dijo que si podíamos decirle a la montaña que se quitara, la montaña se iba a quitar, porque Dios había puesto en nosotros autoridad. Pregunto, ¿qué montaña es la que está al frente de usted en esta hora? ¿Cuál es el problema tan grande que te está haciendo retroceder, que te está haciendo dudar, que está matando tu fe? Yo en el nombre de Jesús le quiero decir de que mire por encima de ese problema a un Dios grande. El Señor te dice que tienes autoridad, que tienes poder en el nombre de Jesús. Dígale a esa montaña que se quite. Por eso David era un hombre que no miraba el obstáculo, miraba al Dios grande que lo acompañaba. David pudo tenerle miedo a Goliat. En un momento pudo sentir miedo. Pero cuando colocaba de nuevo su mirada en el Dios que lo acompañaba, David entendía que ese gigante tenía que caer. Confiemos en que Dios está con nosotros. Confiemos en que Dios está listo para actuar de acuerdo a lo que tú y yo digamos. A veces cuando he tenido que ir donde el médico me pregunta, y yo sé que es una pregunta que le hace a todas personas: ¿usted sufre de alguna enfermedad? Y algunos dicen, sí, es que me duele el pecho. Y de una vez el médico, su papá sufre el corazón, o su mamá o algún pariente. Y muchos dicen, sí, mi papá, mi abuelito, mi tío. Y empiezan a coger esa palabra y a declararla sobre usted. Y empiezan a decir, entonces tenga cuidado porque usted tiene tendencia a padecer problemas del corazón o problemas de azúcar o cantidad de cosas o cáncer. Y muchos salen abrazando esas palabras de muerte. Nosotros necesitamos entender que tenemos una identidad nueva en Dios, que Dios ha puesto en nosotros poder para declarar que la enfermedad en el nombre de Jesús se tiene que ir. Y no estoy hablando de una persona irresponsable que se descuide en su salud, no. Estoy hablando de una persona que es centrada, una persona que entiende que en Cristo somos más que vencedores. Necesitamos llenarnos de Dios. Usted me podrá decir, pastor, pero yo tengo tantos años en el Evangelio y mis palabras, yo repito todo lo que usted me dice, y yo me levanto en la mañana y digo, hoy me va a ir bien, hoy soy victorioso, yo soy un guerrero, pero no pasa nada. Yo quiero decirle algo. Usted puede decir todas estas palabras, pero estas palabras deben ir acompañadas de una vida en santidad, una vida en la búsqueda de Dios. Porque Dios dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. No podemos decir que Dios, Padre, tú me abres las puertas mientras yo estoy viviendo en una vida de pecado, una vida apartada de Dios, tratando de engañar a Dios, donde Dios nunca podrá ser engañado, nunca podrá ser burlado. Pero si usted vive una vida en la búsqueda del Señor, si usted tiene una vida en una lectura de la palabra del Señor, en oración, cada vez que usted hable, se convierte en un cañón
en una explosión en lo espiritual, donde las tinieblas tienen que soltar y tienen que retroceder y dejarte libre y dejar que la bendición de Dios llegue a tu vida. Dios nos respalda cuando nosotros tenemos una vida entregada al Señor. Me acuerdo tanto que una vez necesitaba que Dios me ayudara en una situación difícil. Y yo le dije al Señor: Dios, necesito que me ayudes. Y estaba en oración. Y en ese momento Dios me dijo, me habló al oído y me dijo: ordena ahora que se abra una puerta para ti. Y me acuerdo ese día que yo en voz audible dije: Dios, en tu nombre, en el nombre de Jesús, ordeno que una puerta se abra para que la bendición que estoy necesitando hoy venga a mí. Y creo que pasaron unas 2 horas. Cuando llegaron a mí unas personas y me dijeron: es que Dios me dijo que le ayudáramos. Y yo decía: wow, Señor, gracias, gracias. Y hoy puedo contar ese testimonio porque yo le creí a Dios y activé esa autoridad y ese poder que Dios había puesto en mi vida. Y utilicé las palabras, el lenguaje que Dios habla. Empiece a declarar ahí donde usted está, que los cielos se abren. Deje de repetir lo que el enemigo quiere que usted repita. Deje de ayudar al diablo en su trabajo y conviértase en un instrumento de Dios para bendición de su vida y bendición de los que están alrededor suyo. Y yo le pido al Señor en este momento que el Espíritu Santo sea llenándole a usted de fe, que el Espíritu de Dios venga sobre usted y traiga convencimiento de esta palabra, y que usted pueda levantarse hoy y empezar a darle gracias a Dios por el milagro que viene en camino para usted. Yo le pido al Espíritu Santo que le muestre lo que en el cielo Dios está haciendo a su favor. Oh, santo eres. Oh, Dios, siento la presencia de Dios. Siento que el Espíritu Santo está ahí a su lado. Deje que el Espíritu de Dios fluya. Yo quiero que usted levante sus manos, porque el Espíritu Santo algo va a hacer en este momento en usted. Señor, en el nombre de Jesús, tócales. Toca las manos de estos hombres, de estas mujeres que hoy se levantan hacia ti. Señor, y pon en ellos, oh Dios, la bendición. Pon en ellos la llave, Señor. Pon en ellos la semilla, oh Dios, que traerá para ellos en el nombre de Jesús, oh Padre, la respuesta para salir de toda escasez, para salir de todo problema, en el nombre de Jesús. Yo ordeno ahora que se seca toda enfermedad. Y el Señor me dice que ore por los enfermos. Y yo quiero que usted ponga su mano
en el lugar donde cree que está esa enfermedad que le ha molestado. Y yo le digo hoy que crea que el Señor está haciendo milagros sobre ti. Y puedo ver que el Espíritu Santo está llenando ahora tu cuerpo y está sintiendo ahora usted un calor fuerte, y es el Espíritu de Dios que está sanando ahora tu vida. En el nombre de Jesús, toda enfermedad ahora se va de usted. Todo problema de artritis ahora sale de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese cáncer que se había establecido ahí en tu pecho, en el nombre de Jesús, hoy se seca de ti y desaparece de ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el Señor me dice que hay una persona que por años ha visto cómo cada vez se ha secado más. Es como una planta que se fue secando poco a poco. Sus hojas empezaron a colocarse café, se empezaron a caer y quedaron solamente ramas, y la tierra empezó a secarse. Y dice el Señor, el Espíritu me dice que habían declarado sobre ti palabras de muerte, palabras de ruina, de fracaso. Y el Señor me dice, ahora yo estoy declarando sobre ti que cae una lluvia que va a hacer que tu tierra sea buena y que vuelvas a tomar vida. Y el Señor me dice, declara sobre esta persona vida, y yo declaro sobre ti vida. Declaro sobre ti vida en el nombre de Jesús. Dice que, Señor, que todo lo que se había ido de ti, todo lo que habías perdido, dice el Señor, hoy lo traigo de nuevo a ti, dice el Señor. Dice que tu comenzar fue pequeño, pero tu terminar va a ser grande. Tu comienzo fue pequeño, pero tu final va a ser grande, dice el Señor. Dice que ahora vas a ser un árbol frondoso, lleno de muchas hojas, pero también lleno de muchos frutos. Yo en el nombre de Jesús, en la autoridad como un profeta de Dios, declaro sobre ti ahora que esta palabra es para ti, y esta palabra tiene vida, y esa vida entra en ti, en tus negocios, en tu casa, en todo lo que tiene que ver contigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hay alguien que me dice el Señor, prepárese. Prepárese, se llama Ernesto. El Señor me dice, Ernesto, Dios me dice que te prepares porque Dios te va a mover de lugar. Va a venir una oportunidad muy grande para ti. Y esa oportunidad no solamente va a ser de gran bendición para ti, sino para otras personas. Tú vas a ser instrumento para que otro sea también bendecido. Pero el Señor me dice, Ernesto, es el tiempo de moverse. Dice, he preparado delante de ti, dice el Señor, un nuevo lugar donde todo está listo, solamente espera que tú llegues. Dice, yo he movido a las personas para que te ayuden en lo nuevo que comenzarás. Oh Señor, gracias te doy. Gracias Dios, porque sé que estás con nosotros. Y yo veo a unos esposos y están sentados en la sala. El Señor me dice, los he visto tomarse de la mano y llorar por tus hijos. Y dice el Señor, aquí traigo honra para ustedes. Y aquí yo ya estoy abriendo fuentes
para que ustedes sean bendecidos, dice el Señor. Dice, ustedes no son huérfanos. Dice el Señor, ustedes no son desamparados. Dice, mis ojos están puestos en ustedes. Dice, y yo traeré la provisión para ustedes. Dice, ahora mi palabra toma vida en medio de tu casa. Dice, y yo me encargaré de que no haya ninguna falta, ninguna necesidad, de que no haya necesidad en medio de tu familia. Dice, aún estas palabras son tan claras porque el Señor me dice, lo que me decías, que tienen tiempo, años, de no cambiar las ropas. Tienen ropas que años, por años, por años. Y dice el Señor, yo voy a traer vestiduras nuevas. Voy a renovar tu closet. Voy a cambiar tu vestuario. Porque te voy a vestir como una hija y como un hijo del rey. Dice, verás mi gloria, verás mi favor sobre ti, dice el Señor, dice el Señor. Padre, gracias te doy. Gracias por lo que nos has dado, nos has enseñado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay un hombre de Dios que está escuchando este mensaje y dice el Señor, tú eres un Pedro que has estado toda la noche pescando y no habías tenido éxito en tu faena de pesca, dice el Señor. Pero ahora vas a volver a echar las redes, pero esta vez va bajo mi orden, bajo mi palabra, porque al momento en que tú empieces a echar de nuevo las redes, vas a recoger de nuevo una gran cantidad de peces. Dice, tus redes se llenarán, tus redes se van a llenar, dice el Señor, porque he visto el trabajo de tus manos, he visto el afán con que hace las cosas para mí, dice el Señor. He visto aún tu cansancio, dice el Señor, y he visto las lágrimas que has tenido que derramar en las noches. Y dice Dios, porque viene la temporada donde vas a tener que necesitar a otras personas que te ayuden, porque viene una abundancia, porque viene una retribución de todo lo que tú has hecho, dice el Señor. Dice, no te rindas, no recojas tus redes, muévete en esta palabra que hoy te digo, porque lo que yo voy a hacer contigo es para muy pronto, es para tiempo cercano, y ese tiempo cercano está a la esquina, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Padre, gracias. Aleluya. Qué bueno que hayas estado conmigo compartiendo esta palabra. Siento la presencia de Dios moverse poderosamente en esta mañana, en esta tarde, en este momento, en este día. Siento el Espíritu Santo moverse en medio de tu casa, ahí donde estás. No pierdas este tiempo de intimidad. Este es el momento Kairos de Dios. Este es el momento donde Dios está haciendo algo especial contigo y con tu casa. Oh, gracias, Señor, gracias. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Qué bueno cuando Dios nos habla. Qué bueno. Toma ahora la palabra que Dios te ha dado y camina sobre ella. Cuando Pedro vio
que Jesús caminaba sobre las aguas, lo único que Pedro dijo fue: Señor, ordena que yo camine también como tú. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro empezó a caminar no sobre las aguas, sino sobre la palabra que Jesús le había dado. Empiece a caminar sobre esta palabra que Dios te ha dado. Porque esta semana, escucha bien, esta semana, en el nombre de Jesús, el milagro se activa para ti. En el nombre de Jesús, el milagro se activa para ti. El milagro se activa para ti. Aleluya. Amén y amén. Qué bueno que me hayas acompañado en este tiempo. Y quiero pedirte un favor, que puedas compartir con otras personas este mensaje. Pásalo a otro para que también pueda recibir una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra que le active en el mover de Dios, en el fluir de Dios. Me gustaría, si no lo has hecho, que te suscribiera a nuestro canal y así nos pudieses ayudar para que otras personas, que más personas hagan parte de este mover, de este equipo, y podamos llegar hasta lo último de la tierra. Estamos en los últimos tiempos y queremos ser parte del nuevo mover del Espíritu Santo. Gracias por escucharnos, gracias por suscribirte y gracias por compartir este mensaje. Les bendecimos. Soy el pastor Robinson Arrieta y desde aquí, junto con mi familia y el equipo ministerial, estaremos orando por ti. Si tienes alguna petición o algún comentario, escríbenos al correo que ha aparecido ahí en pantalla, Pastor Robinson 7. Y ahí estaremos contestando su llamada. En el Gmail nos puede escribir el comentario o la petición que tenga. Dios le bendiga. Les amamos en el Señor. Amén.